Bueno, muchas gracias, amigo. Para mí es un gusto estar con ustedes. Me acuerdo la primera vez que fui a ADP Son, en aquella época donde las reuniones eran presenciales y estaba lleno ahí en Dolores. Así que espero quizás el próximo año alguno volver otra vez a hacerlo presencial. Bueno, yo quería hoy hacer algunas reflexiones sobre el tema de tecnología, ver un poco como dicen en Chile, para ver por dónde vienen los tiros, qué es lo que está pasando y sobre todo qué puede impactar en el mundo agropecuario toda esta situación. Y después también quería hacer una reflexión alrededor del tema de esto de la pandemia, cómo puede afectar lo que está pasando. Lo primero entonces es, desde el punto de vista de tecnología, si yo tuviera que decir qué es lo más claro que está pasando en este momento, es que bueno, lo primero es que el software está invadiendo el mundo. Es decir, no hay actividad que no haya sido invadida por el software. Y en la actividad agropecuaria eso está clarísimo, digamos, lo ven cada vez más. Ahora, eso que empezó, podríamos decir, en el 2010, lo que está pasando en el 2020 es que lo que está invadiendo el mundo ahora son los sensores. Es decir, la siguiente oleada de esto es, si nosotros cerramos los ojos y vemos un campo dentro de 10 años, la gran diferencia es que va a tener muchísimo más sensores. Vamos a estar midiendo mucho más cosas de lo que está pasando en el ambiente de lo que estamos haciendo antes. No es solo de la actividad agropecuaria, digamos. Vamos a tener en los supermercados, en retail, en cualquier lugar, lo que vamos a tener es muchísimo más sensores. La razón de eso es que los precios de los sensores están bajando muchísimo y eso permite empezar a recolectar cada vez más información. Por lo tanto, lo que vamos a empezar a tener es hacer las cosas con muchísimo más precisión de lo que lo podemos hacer hoy. Si miramos 10 años para adelante y si dentro de 10 años miramos para atrás, lo que vamos a pensar es qué bruto que somos. Digamos, ¿cómo hacíamos las cosas de forma tan bruta? Digamos, en el mundo que se nos viene, vamos a hacer las cosas con muchísimo más precisión. Eso, por ejemplo, en la actividad agropecuaria, eso ya está claro esa tendencia. Por ejemplo, se dice agricultura de precisión, ¿no? Digamos, es decir, la palabra precisión ya está presente en la actividad de ustedes y eso va a ir aumentando cada vez más, porque a lo que hoy le llamamos precisión no es nada respecto a lo que va a ser en el futuro. Para darles un ejemplo fuera de la actividad agropecuaria, UTE, cuando sacó la tarifa de una tarifa diferencial, le llamó la tarifa inteligente, que era una tarifa a lo que se refería con inteligente, que tenía un precio en la tarde y un precio en la noche, digamos, un precio de día y un precio en la noche. Es decir, que a lo que le llamaba inteligencia es que había dos precios. Y la verdad que se animaron a decirle que eso era ser inteligente. Ahora ya no es dos, sino que va a ser tres, digamos. Ahora, si vemos en el futuro qué va a pasar con el precio de la energía eléctrica, con el precio de la energía eléctrica, lo que va a pasar es que va a estar cambiando en tiempo real. Si en la medida que hay lluvia, hay viento, o no hay viento y no hay lluvia, hay que prender la central valle y lo que sea, los precios van a ir subiendo, bajando, y eso se van a reflejar inmediatamente en el precio en ese momento. Eso va a ser inteligente. Porque eso lo que va a implicar es que también tienen que ser inteligentes los consumidores. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa y la tarifa en determinado momento está barata, por más que no use la energía, me va a convenir almacenarla. Si voy a tener que tener algún mecanismo de baterías para comprar la energía cuando está barata y usarla y no tener que comprarla cuando está cara. Entonces, por más que, por ejemplo, si en la noche llueve mucho, no estoy usándola, pero almaceno las baterías. Una forma muy fácil de almacenar la batería es si yo tengo un auto eléctrico. Entonces lo que hago es cargo el auto eléctrico en el momento que el precio está barato. Entonces esa dinámica, esa situación dinámica es lo que vamos a tener. Y vean ahí, hay dos componentes súper interesantes, ¿no? El primero justamente es eso, que es dinámico, que va cambiando con el tiempo y de forma bastante impredecible. Llueve o no llueve, hay viento o no hay viento, se rompió la turbina, cosas por el estilo. Y lo segundo, que esas decisiones lo más probable es que sean demasiado rápidas para ser tomadas por un humano. Es decir, lo más probable es que yo lo que esté necesitando es que la decisión la tome una máquina, es decir, la tome un algoritmo. Entonces, lo que vamos es a un mecanismo de mayor precisión, pero un mecanismo de mayor autonomía. Vamos a ver cada vez más cosas autónomas.
Yo me imagino que ustedes en los campos lo que van a ver es cada vez más cosas autónomas. Lo primero que van a ver de cosas autónomas seguramente va a ser vehículos que se manejan de forma autónoma. Pero van a haber mucho más cosas. La casa va a ser autónoma. La casa va a estar tomando decisiones en función de políticas generales que yo le digo. Por ejemplo, yo le puedo decir, bueno, quiero comprar energía hasta tanta cantidad, pero que la máquina rápidamente decida cuándo lo hace o cuándo no lo hace, ¿no? Es decir, son esas situaciones la que yo espero que va a pasar de ahora en adelante. Entonces, eso es lo que yo diría desde el punto de vista, si alguien quiere preguntarme desde el punto de vista de tecnología, lo que pienso que va a pasar. El segundo tema que yo les quería hablar era, digamos, bueno, ¿cómo afectó al mundo, sobre todo la tecnología, pero al mundo en general, esto de la pandemia? Digamos, cuál es el efecto que va a tener? ¿Vamos a volver a lo mismo? ¿Vamos a volver? Entonces, yo creo que acá, digamos, la respuesta es, por un lado vamos a volver a un mundo totalmente diferente, pero por otro lado vamos a volver al mismo mundo. En el sentido de que vamos a volver al mismo mundo, es que hay cosas que permanecen igual, digamos, estamos en una situación de emergencia y, por ejemplo, estamos lejos los seres humanos unos de otros, pero nosotros somos animales gregarios, necesitamos estar juntos, necesitamos abrazarnos con nuestros abuelos, con nuestros hijos, y eso no tengo duda que va a volver, digamos, que las relaciones humanas siguen estando, digamos, por más que tengamos un mundo de automatismo, de cosas que se manejan solo, las relaciones humanas van a volver exactamente al mismo lugar donde estaban antes. Digo, porque así somos, porque esa es nuestra evolución y esa es nuestra propia naturaleza. Así que sigue siendo absolutamente válido, digamos, de que las empresas van a marcar la diferencia en la función de la calidad de los equipos que puedan hacer. Digamos. Podrán tener mucha tecnología, podrán tener un montón de cosas, pero lo que van a tener es la capacidad de formar equipos. Por supuesto que hay un desafío enorme ahora que es cómo voy a formar equipos cuando a veces la presencialidad no existe en ese momento, digamos, sino que está lejos y demás. Vamos a necesitar nuevos skills, nuevas habilidades. Por eso, por ejemplo, yo estoy a favor de que los adolescentes jueguen a los juegos online, porque yo creo que es una forma fabulosa que están aprendiendo a cómo colaborar de forma remota, ¿no? Bueno, pero entonces, por un lado, a eso vamos al mismo mundo que antes. A lo que va a ser diferente es que un montón de tendencias que ya se veían se vieron brutalmente aceleradas. Entonces, lo que vamos a tener de ahora en adelante es un proceso mucho más rápido de novedades. Así como la pandemia en sí fue una gran novedad. Veanlo, por ejemplo, desde el punto de vista del gobierno de Uruguay. Asumió el 1 de marzo. El 1 de marzo no hubo absolutamente ninguna mención, nada relacionado con el COVID, ni nada por el estilo. Nadie estaba pensando absolutamente nada y a lo que pasó el 13 de marzo. Es decir, 2 semanas después, el Uruguay cambió absolutamente. Lo interesante es que tanto el gobierno como la sociedad uruguaya consiguió tener un éxito fabuloso en esa situación de algo inesperado. Yo creo que eso, a partir de ahora, lo vamos a vivir cada vez más. Es decir, si nosotros vivimos en un mundo hiperconectado y en un mundo de altísima tecnología, entonces lo que vamos a tener cada vez más es cosas inesperadas. Es decir, el efecto de que un chino un poco asqueroso se comió un murciélago y con eso estamos en Dolores con 2 maestras con coronavirus, bueno, eso no es una excepcionalidad. Eso es algo que lo vamos a empezar a vivir cada vez más. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos en esa situación? ¿Cómo nos preparamos? Digamos, ¿cómo nos preparamos si es verdad que vamos a tener cosas excepcionales cada vez más frecuentemente? Entonces, yo creo que el punto más importante es no hay que concentrarse demasiado en la precisión del pronóstico. Es decir, estaba perfecto, no había que concentrarse de que el 13 de marzo iban a aparecer los primeros casos, los 4 casos de coronavirus. No, está bien, digamos, eso no hay problema, digamos. Nos vamos a estar equivocando constantemente en el pronóstico. No me preocupa demasiado. Ahora, lo que sí tenemos que ser muy bueno es que una vez que pasa el hecho inesperado, ¿cómo reaccionamos? Y Uruguay, por ejemplo, fue el caso de que reaccionamos extraordinariamente bien, digamos. Tanto el gobierno como el sector privado funcionó de una forma muy sincrónica, digamos, y muy rápida para resolver cosas. A mí me corresponde, por ejemplo, las generales de la ley con el tema que nos pasó con la aplicación de coronavirus, digamos. Nosotros
fue, digamos, unos días antes que empezara la pandemia. Habíamos empezado a trabajar solos, un conjunto de gente del sector privado, en hacer una aplicación. Nadie nos había pedido nada, nadie nos había dicho nada, y solo nosotros, por nuestro propio impulso, empezamos a hacer algo para hacer una aplicación de coronavirus. Cuando aparece la pandemia, nosotros vamos al gobierno y le decimos que tenemos esto, y el gobierno, digamos, en una toma de decisión extraordinariamente rápida, nosotros le presentamos el 14 de marzo de mañana, le presentamos la idea, y la decisión se tomó el domingo 15 de marzo a las 11 de la mañana en la torre ejecutiva. Así que una toma de decisiones extraordinariamente rápida que llevó a que el otro viernes, y una semana después que hubiera el primer caso, ya estuviera la aplicación en las stores. Entonces, eso es lo que yo quisiera, digamos, ese tipo de habilidad. Ese es no una gran precisión en el pronóstico, pero una enorme agilidad en la toma de decisiones una vez que se producen las cosas inesperadas. Yo creo que eso es lo que vamos a tener que, a lo que vamos a vivir, digamos, a lo que no va a ser absolutamente necesario. Por eso el otro día, cuando hablaba con Marcos el otro día, me decía, él hablaba de 2P, decía, la primera es proteger a la empresa y la siguiente es pivotear. Yo creo que son palabras sabias, que son absolutamente sabias. Lo primero, proteger a la empresa, porque si vamos a un mundo que es, digamos, impredecible, entonces lo que vamos a necesitar, lo primero es sobrevivir. Lo primero, digamos, lo más importante es sobrevivir. Así que tenemos que tener mucho cuidado con las empresas, con las organizaciones que tengan para que sean sólidas para sobrevivir a lo inesperado. Eso en general las casas de software están bastante acostumbradas, porque las casas de software, digamos, se encuentran con estas cosas inesperadas bastante seguido. Y lo segundo que decía Marcos, el pivote, el cambiar, el moverse, es justamente esa habilidad. La habilidad que tuvo el gobierno de Uruguay, por ejemplo, el 13 de marzo, de que había que cambiar absolutamente todos sus planes y orientar a otra cosa que no estaba prevista, que no lo habían pensado y demás. Así que, por lo tanto, yo creo que es en las empresas lo que se necesita, de grupo agropecuario, pero cualquiera, se necesita gente que esté mirando lo que está pasando y que luego se puedan tomar decisiones ágiles para poder aprovechar las oportunidades que se generan en esos cambios. Es decir, cada uno de esos cambios, cada una de esas situaciones es una oportunidad. Ahora, ¿va a ser una oportunidad? Es decir, puede ser una oportunidad o una amenaza. Va a ser una oportunidad, una amenaza en la medida de cuán fuertes somos interiormente. Si nosotros somos fuertes interiormente, estas cosas inesperadas que van a pasar cada vez más, entonces van a ser oportunidad. Si no somos fuertes, esto van a ser cada vez más una amenaza. Así que, amigos, para terminar, lo que tenía para contarles hoy es, miren, esperen un mundo de cosas inesperadas. No es una excepcionalidad lo que pasó con el COVID. Van a pasar otras cosas, pero no, espero que no tenga nada que ver con virus, espero que no tenga nada que ver con la salud, pero van a aparecer o nuevos cultivos, o nuevas formas de integrarse en la cadena de valor, etcétera, etcétera. Vamos a tener una enorme cantidad de oportunidades nuevas. Para poder aprovecharlas, entonces, tenemos que tener las empresas lo más sólidas posibles y tenemos que estar atentos, tenemos que estar mirando a lo que pasó, porque, digamos, esa es nuestra gran oportunidad. Uruguay, yo creo que sale ganador de esta situación de pandemia y tenemos que aprovechar estas habilidades que conseguimos de cómo manejamos esta pandemia para llevarla a las otras actividades. Si yo no estoy equivocado, esto es lo que va a pasar de ahora en adelante. Amigos, muchas gracias.